de agroecología? Bueno, primero quería partir como a introducirles con lo que es para mí el concepto de agroecología, porque si bien aquí están hablando mayoritariamente de lo que es la educación popular, por lo que entiendo. He estado aquí en otro encuentro anteriormente y que básicamente lo que yo he aprendido en la agroecología es parte de esa misma educación. Entonces, yo quería partir a contextualizar más o menos cómo nace este concepto de agroecología, porque bien viene de la ciencia, digamos, de la academia, de las universidades que hay en Latinoamérica, y que nacen de la comunión entre la agronomía, ingenieros agrónomos y los ecólogos, parte de ahí, pero que nacen desde la sociedad que era campesina, que eran rurales de allá de Colombia, Brasil, mayoritariamente, y que estudian, entran a ilustrarse en cierta medida y empiezan a entender que también hay un tema debajo que es el territorio, que es toda la escuela que tienen los campesinos de hace años atrás, que van componiendo su huerto en base a lo que han sabido por los antepasados, que eran los viejos, que eran en base al guano que tenían los animales, le echaban a los campos y ahí tenían el fertilizante, y eso más allá no se especializaba más, pero como empezaron a estudiar, se empezaron a dar cuenta que también hay conocimientos más allá y que hay cosas mucho más chicas dentro del suelo. Empezaron a conocer insectos, a nombrar los insectos, empezaron a saber el mundo como lo tenía conceptuado desde Darwin, por así decirlo, desde el ambiente de lo que es la biología y la ecología. Entonces se empezaron a dar cuenta que por qué pasaba esto del guano y por qué se estaba reutilizando, empezaron a saber algunos por qué. Entonces la agroecología empieza a partir por una base más importante de lo que es el territorio, de escuchar lo que dicen los campesinos primero que nada, lo que ellos mismos contienen y los saberes que han traído desde siempre, porque al final la mayoría de los campesinos son, no, yo he sido nacido y criado aquí, no sé, Toquigua, nacido y criado aquí en Toquigua, y así la mayoría de los campesinos, pero no queda como un escrito, ¿cachai? Entonces gracias a la agroecología se empezó a mantener un escrito y a trascender como la participación de una sociedad rural, que es diferente a las complejidades que pueden tener los sitios en lo que son las ciudades, que son mucho más cercanos, el encuentro con las personas es mucho más cercano que en el territorio rural, que están en distancia, no sé, de 20 kilómetros y no sé, por el día en el comienzo de cómo ellos se empiezan a organizar y a hacer, de que igual tienen que avanzar al igual que la sociedad de la ciudad, porque también tienen problemas de salud, tienen problemas de vivienda, y tienen problemas de, no sé, pues solventarse en términos del agua hoy en día, que es como muy en boga. Entonces, primero venía a entenderles que para mí la agroecología tiene unos principios que son primero el territorio que les menciono. El otro es que en base a esta retroalimentación de conocimiento, en base en que los agricultores ya están acá con el yogur, pero el que está acá está haciendo bokashi, está avanzando en el concepto de lo que es solamente pescar el guano y echárselo. Y acá en Japón inventan el bokashi y un fermentado más rápido para echárselo ahí a las plantas. ¿Y qué es? Es como una serie de ensaladas y hacer como cocinar para el suelo. Eso es lo que hicieron los japoneses. Inventan este tema de fermentación más rápida, que son tips que en un comienzo vine para acá en ese enunciado, que era como darle a ustedes estos tips de cómo pueden hacer una huerta urbana. Pero que eso se puede consultar más adelante y me preguntan, tengo un libro aquí que eso es técnico, se puede leer y es básico. Entonces por un lado esa es otra patita, que es el tema de reconocer primero el rescate de las comunidades, del territorio, de los seres campesinos, de las personas, como ustedes dicen, el verse en uno con el otro, el socializar, y como también nosotros tenemos una cultura propia. Por ejemplo la chilena, el tema de las payas. No sé, ¿cierto? Y en otros países pasa otro tipo de comunicación que ellos mismos, la gente rural, la contiene, y que no hay como muchas veces un correlato o sistematización de los textos, como ustedes también están trabajando en las poblaciones, ¿cachai? Entonces ahí es como la sistematización es la que también incluye este tema de que los ecólogos y agrónomos empiezan a meterse a este tema y empezar a sistematizar las cosas, a que haya también un registro de lo que dicen los distintos campesinos. Y de ahí después viene el tema del reciclaje, que al final es como el otro principio que tiene la agroecología, que es que todo sistema tiene que haber un reciclaje, ya sea de conocimiento, de que tiene que ser libre de expandirse en cierta medida en los momentos que sean oportunos, que uno mismo va generando en distintos encuentros. Entonces así mismo la agroecología empezó a crecer, empezó a darse cuenta que no solamente estaban pensando así en un lado específico, que al final toda la comunidad latinoamericana estaba empezando a trabajar en esto, y que empezaron a empoderarse en básicamente las primeras organizaciones que empezaron a crecer, que es el MST, que es el Movimiento de Trabajadores y Obreros de Brasil, sin tierra.
Entonces, si ustedes buscan información al respecto a la agroecología, tienen movimientos como ese, que es mucho el más grande que empezó a ejercerse, y después hoy en día es a nivel mundial básicamente, que es la vía campesina. La vía campesina es la que valida básicamente a que realmente esta organización ha tenido toda una trayectoria básica de todo el tema de la agroecología, que no venden su producto en base a eso, sino que ellos mismos generan alimentos para ellos mismos, para su propio territorio, no es para exportarlo. Si van a un encuentro es para conversarlo, para socializarlo y compartir experiencias. Entonces de ahí yo empecé a meterme en ese cuento, que la universidad casi nunca me la mencionó, y que de ahí hay distintos logros como de agrupaciones que tuve en la universidad, y que empecé ahí a yo también crecer como uno mismo y a absorber distintos conocimientos y a tener distintas redes para empezar a absorber lo que realmente se necesitaba en ciertos espacios. Y como ustedes dicen, pues mayormente uno empieza con el tema de que es asistencialista, ¿no? Cuando empieza a trasladar lo que está en el aula y lo lleva dentro de un espacio rural, que de repente tú decís que tenés como un nexo con la gente que son dirigentes y que se empoderan de ese espacio, y que nadie más se mete de repente, porque siempre el presidente que ha estado muchos años en el mismo, y por un lado también es suerte, porque después es como complejo después lograr el lazo con otro presidente dirigente de ahí de la Junta de Vecinos. Entonces ahí empezamos a trabajar con comunidades del Carmen, de Quirihue, y ahí empezábamos a hacer voluntariado por los veranos. Entonces le hacíamos hornos de barro, invernaderos, y empezamos a usar técnicas, como les decía, que era el bocache. Y el bocache es una fermentación de afrecho, le echáis yogur, le echáis azúcar, y son distintos elementos que nosotros le empezamos a explicar de por qué cada uno de estos. Entonces el afrecho es como la base, digamos, como de carbono, por así decirlo, de los alimentos que degradan los microorganismos que tienen el yogur y en la leche. Y ahí tenemos como distintas bacterias, y eso ayuda a que se fermente más rápido y genere un fertilizante libre y disponible para las plantas. Entonces como que empezamos ahí a ayudarlo en ese enfoque primero, y después pasa lo mismo que usted te estaba pasando, que al final te metí en la familia y empecé a ver que hay otros problemas detrás, porque no es solamente el tema de sostenerse con el alimento y tener un recurso económico, que eso es como lo que ha ido validándose más que nada la agroecología, que recién le comentaba aquí, que la agroecología hoy en día incluso para los economistas y ingenieros comerciales le está siendo llamativo por el tema que está siendo solución económica. ¿En base a qué? A que muchos han empezado a atestiguar que básicamente por la misma comunidad de un sector que empiece a propiamente tomarse el espacio del patio y tener sus propios alimentos, se sostiene ya e incluso se puede compartir al vecino. Entonces empieza a generarse el trueque que tenemos acá en Chile, que lo mencionamos así, y en otros lados es como intercambio nomás de alimentos, y el comienzo es semilla. El comienzo parte de ahí el conocimiento de este tema de agroecología, son las semillas. La agroecología la base que tiene es de parte de las mujeres, en que las que son las que conservan las semillas. Entonces de ahí nacen muchas organizaciones, como una que la que más que trasciende es la red de semillas libres. Y hay red de semillas libres en distintos puntos de Latinoamérica. Aquí en Chile existen dos activos que no sé si están tan fuertes todavía, pero por ahí tengo algunas redes. Y en base a lo que yo pude trabajar en más concreto y más cercano en la misma universidad, es lo que era el Rupa Yachay, que era la casa del conocimiento que nosotros teníamos un espacio dentro de la universidad en que tenía un invernadero, y ahí podíamos hacer nuestras propias cosas y conversar, básicamente porque salíamos de la U y teníamos atrás como nuestro patio para nosotros hacer cosas para nosotros mismos, tomate, maíz, y empezamos a hablar de esto, y empezamos a hablar también de lo que estaba pasando en la realidad de afuera, que hoy está pasando el tema del agua, de cierta medida que nos acompleja mucho a nosotros con el tema. Si no tenía agua no podemos producir plantas, pero también hay muchas cosas que nos congojan, que es el tema social, y ahí también nosotros participamos de los voluntariados que tenían los otros chiquillos, pues, que eran de sociales, de derecho de allá de Chillán, que iban a lo que hacían ustedes, pues, que iban a las poblaciones y hacían el reforzamiento a los cabros, y nosotros lo llevamos el tema hacia el campo, y ahí tomamos este conocimiento de la agroecología. Y ahí hay un montón de gente que se está agrupando, que se está organizando y que está yendo en este camino, y ellos mismos, incluso como el MST, se autogobierna y genera espacios de educación, de salud propios de ellos mismos en base a su territorio. Además hay que comprender que Brasil tiene unas dimensiones mucho más grandes y una organización diferente a la de nosotros. Entonces acá, por ejemplo, es difícil eso, porque como tuvimos un golpe que
cortó muchos dirigentes y la semilla de esa gente tampoco quedó muy inserta en esos momentos. Entonces ha costado toda una ola gigante para que de nuevo se remonte y se rescate todo eso que tiene Chile. Y que básicamente, como hemos dicho también, somos muy variados. Tenemos mucha influencia de muchos lados con el tema del campo. Porque tenemos mucha influencia de los incas, de los mayas, de los mapuches y de los onas, que son todos diferentes. Entonces conservan distintos conocimientos. Entonces todo eso tampoco se ha ido rescatando a veces. Solamente quedan las comunidades, ¿no? Y si no hay para allá, ¿quién va a saber? Claro. Entonces eso más que nada como que me quería transmitir, como que he ido moldeando el discurso que tenía en mente antes de empezar a expresarme y no sé, pues si tienen ¿Por qué dudas. moldeando? ¿Ah? Que venía con otra idea y como Sí, porque empezó a como escuchar, siempre he estado así con el tema de hecho clase con adultos mayores y niños chicos, así como el tema de la agroecología y más que nada no de lleno el término agroecología, sino que el tema de cómo tener una huerta en tu patio. Entonces eso siempre entra uno con ese tema con la gente y como que le empieza a gustar, y esto se hace así, pero ahí, por ejemplo, mire, la lenteja usted la deja un rato y puede generar raíces. Entonces si saca un esqueje de esta planta, no sé, pues de lavanda y la echa a la tierra y echa este líquido de la lenteja. Usted la tenía para el almuerzo, ¿cierto? Y deja guardado el jugo y después se la echa a las raíces de esa lavanda. Y ahí, y con eso empezáis a conversar distintas cosas, como por ejemplo era eso, pues, como eran con el tema de las plantas medicinales y el tema de sostener como algo básico como la ensalada. Y ahí uno empieza a conversar con la gente, con los niños. Y ahí empieza a empezar a retroalimentarse con lo que uno ha empezado a absorber de otros lados, porque eso es lo otro. Porque mucha gente se queda siempre con la idea de lo que tiene ahí. Y ahí de repente yo siempre llamo el tema de la alegoría de la caverna. Entonces mucha gente se queda con esa visión que tenía aquí al lado nomás, y siempre están aquí, estamos conversando todos, pero de repente siempre olvidas esa imagen. Y te quedas ciego siempre te imagen. Te dicen esto, voy a hacer esto otro, y te quedas con esa imagen siempre. Y solo te estáis cegando, aunque lo escuché, aunque lo mires de repente. Y eso porque nosotros hemos sido violentados por mucho tiempo y en muchos espacios. Como personas, como de repente también como aquí a José. Porque también tener una discapacidad es violento de repente. La investigación de Magíster le hice con juventudes del mundo rural, pero que emigraron a la ciudad. Entonces fue súper interesante igual descubrir que de alguna manera es un desplazamiento, se puede decir forzado de alguna forma, porque el mundo del campo está cercado. O sea, cuando tú hablas las forestales, por ejemplo, que llegan, porque finalmente lo que tú dices esto de la agroecología era lo que pasaba antes, pues la gente sembraba, las mujeres sobre todo hacían sus huertas, intercambiaban, no sé, pues cuando hacen el tema de las papas, por ejemplo, hay toda una cultura en relación a eso, pero ya se va perdiendo el trigo y todo. Y cuando nos empezamos a dar cuenta por qué se estaba perdiendo, los relatos era precisamente porque cuando llegan las forestales, con esta promesa de trabajo también, de dinero, entonces la gente empieza a perder ciertas cosas. Yo me acuerdo que en Tomé habían viñedos y pasa que llegan las empresas a comprar la uva a buen precio, entonces la gente que producía vino deja de producir vino, su maquinaria se daña porque la dejan de usar y después lo que hace la empresa es comprarle la uva a 80 pesos al kilo y a la gente no le resultaba sustentable, entonces ¿qué hace? Arrienda o vende su terreno al forestal. Entonces de ahí se pierde todo, se ha ido perdiendo como eso de lo que tú dices, de tener, de sembrar. La gente en el campo lo hace súper poco y las que lo siguen haciendo son las mujeres. Pero ni siquiera con haber guardado semillas. Yo me he encontrado ahora que voy harto al campo con que son al azar las semillas que usan. Semillas que uno compra. Sí, y esas semillas usan y no tienen semillas. Por lo menos en la zona que yo voy, semillas que hayan guardado. En Tomé hay un caballero que es un curador de semillas que tiene semillas de porotos, por ejemplo. Muchos tipos de porotos, pero infinidad de tipos de porotos. Los poros por ahí, y no son al azar porque ellos son de la UCHO, de lo comunal de huertos orgánicos. Entonces, pero me parece interesante porque es algo que también se está perdiendo. En el mundo rural esta idea del intercambio, esta idea de la semilla, de guardar la semilla. El modelo capitalista económico ha abarcado todo, partiendo desde los comienzos históricos como Planeta, que empieza la revolución industrial, ¿cierto? Y también con ello después la guerra. Entonces la guerra empieza esos químicos naranjas
Y ese mismo gas naranja es el principio activo para algunos herbicidas que se usan en la agricultura. Ah, mira. Entonces, desde ahí que la industrialización, en cierta medida, que teníamos en las ciudades se ha ido montando hacia el campo. Oye, Pero es cuático como nosotros, como seres humanos, nos dividimos, ¿cachai? Dividimos la sociedad que existe en la ciudad y lo que existe en el campo. Pero en realidad vamos pasando las mismas problemáticas, ¿cachai? Por el mismo relato que ustedes están contando, ¿cachai? Y que yo me he estado dando cuenta a lo largo gracias a entrar a la universidad, ¿cachai? Como que no es la contradicción, pero como tener un espacio más de repente para abrir más realmente los ojos aquí por lo menos en este territorio, ¿cachai? Si no te metiste de repente a la universidad en un momento, como que de repente no espabiláis tanto las cosas, ¿cachai? Te metís por ejemplo 1 año, 2 años de repente en algo y empezáis a cachar ya más del mundo, pues. Pero hay poca gente que despabilan, que han empezado a darse cuenta de lo que realmente necesita nuestra cultura, nuestra gente, nosotros, ¿cachai? Y entonces eso es como importante, ¿no? Importante que por ejemplo ya somos 5 de repente, pero ya somos importantes porque estamos partiendo con la idea de conservar esta pequeña semilla, ¿cachai? Y que el día de mañana va a ser nuestra propia solución, ¿cachai? Y que nosotros mismos está la solución. Si no nos quitan la señal. Sí, ahora sí el TNP y ya está pasando también. Está pasando por ahora. Yo conocí una iniciativa muy bonita que se llamaba la Escuela de la Tierra, que tuvo 1 año en Santa Juana y fusionaba la pedagogía Waldorf con la agricultura. Y era una vez al mes y era una residencia de aprendizaje porque iban la familia, no sé, de 5 personas, madre, padre, hijos, y estaban del viernes al lunes cultivando y con un proyecto agroecológico. Y era extraordinario, era realmente extraordinario lo que se lograba ahí porque también, bueno, la pedagogía Waldorf tiene una propuesta súper holística y una lectura mágica de las cosas. Entonces empezaban como también a hacer lectura de cuándo, a qué hora, de qué manera y con qué herramienta, con qué material, si era de madera la cuchara o de metal, bajo qué luna se hacía el hoyito, o sea, nada es al azar, es muy metódica, pero era carísimo, o sea, era como 3 colegios, como 3 mensualidades en una. Sí. Era sumamente privativo. En realidad todos los orígenes han sido bien humildes, pero como función en algún momento el capital lo pone aquí. Sí. Todo lo bueno se vuelve caro. Después el otro año va a haber que pagar entrada aquí. ¿Cachai? Pero cada vez se escucha más que el trabajo con la tierra potencia cualquier aprendizaje, porque el cuerpo en movimiento aprende más, el cerebro en movimiento aprende más. Eso es lo que nosotros nos damos cuenta al momento de, la U ya nos encapsula en cierta medida en que supuestamente tenemos que usar la herramienta, no sé, el asador, la pala, el chuzo, la cuestión. Pero en realidad nosotros nos damos cuenta en ese momento que teníamos ese espacio dentro de la U, salíamos de las clases y ahí empezamos a realmente conocernos y entender lo que era realmente la tierra, lo que está ahí dentro de ella y lo que también sostiene el alimento hoy en día, porque somos nosotros mismos, en base, ¿cachai? Y nuestro entorno, porque igual las abejas, ¿cachai? Cumplen un rol muy importante dentro de nuestro alimento, porque si no hay abejas, no se producen algunos frutos, ¿cachai? Igual que algunos tipos de insectos también que polinizan ciertos frutos que alimentan a otras faunas, ¿cachai? Entonces ahí después es loco como yo me he ido entrelazando con los cabros que son más de las ciencias sociales, ¿cachai? Y también de las ciencias ambientales, biológicas, ¿cachai? Entonces esa oportunidad de repente de empezar a generar redes te ayuda a caleta, ¿cachai? A no centrarte siempre a que ya estudias agronomía y te por esa agronomía con 100 hueones. No es la estrategia, no es la estrategia, así como que la estrategia es esa de estar así diverso, con distintas problemáticas que debe tener cada uno, ¿cachai? Es importante las problemáticas que uno va teniendo para el día a día y le pueden ayudar a otros, ¿cachai? Desde tu propia experiencia. Entonces los relatos que se van haciendo y las experiencias que uno va tomando son re importantes de ir como haciéndola ver en otro territorio, porque no queda de repente como cuando uno piensa algo y está en el vacío de un bosque, ¿cachai?
y puede ser el mejor texto poético, ¿cachai? Pero quedó ahí en tu mente en ese momento y ya después nadie más lo va a escuchar. Entonces, si hoy día lanzamos la piedra, ojalá que llegue, no sé, a la madera y se escuche y alguien lo escuche. Que se socialice eso. En la casa alcalde. ¿Y por qué te fuiste en esa tendencia de la agroecología? ¿Lo cayó nada? Me acuerdo un amigo me hablaba, pero Yo, ¿por qué fui a la tendencia de la agroecología? Porque el mismo espacio de la UDEC que nosotros nos tomamos, lo llamamos como Ruca Yachay, antes ya había una historia, ¿cachai? Detrás de cabros que se habían tomado ese espacio y se adueñaron en cierta medida en términos como institucionales, ¿cachai? Buenas tardes. Buenas. Quiero hacer ¿hasta qué hora están? un poquito. Sí, es que quieren echar a andar un compresor. 10 minutos. Por eso, para saber a qué 10 hora. minutos, 10 minutos. 10 minutos más, ya, vale, gracias. Entonces, buena, gracias. 10 minutos más. Yo, ¿por qué me metí? 10. Porque empecé a llamar las cosas como son, ¿cachai? Yo, como les dije antes, fui revolucionario en el 2006 en términos de la Revolución Pingüina y ahí trabajaba con la brigada Ramona Parra. De ahí empezaron las cuotas comunistas, a ponerme en la perfil que tenía que irme para allá después de la Ramona Parra, que no solamente era el pintar, ¿cachai? Y a mí me gustaba también el tema de la agricultura. Y empecé a entrar a la universidad, y en la universidad ya conocí el concepto de la agroecología. Y ahí empecé a descubrir realmente el sentido de lo que era la agroecología. Y como que la importancia que podía tener, como decir, como anarquía, ¿cachai? Y es cuático decirlo porque después hay congresos y cuestiones respecto a la agroecología como pueden haber con respecto a ingeniería de alimentos y cuestiones, pero y se han ido dividiendo, ¿cachai? Dentro de la misma agroecología, como los locos que son de las ciencias, de la aula y doctorados y cuestiones que pueden tener distintos espacios a lo largo de distintos países, y están la gente que está en las organizaciones de campo, ¿cachai? Y esa es la que yo valido, ¿cachai? Esa es la que me gusta escucharla y hacerle más sentido a la demás gente, que esas son las que realmente están haciendo las buenas decisiones. ¿Y cómo lo vinculan con la educación? Es que ellos mismos en base se han ido formando. El gran ejemplo es el MST que lo ha logrado, ¿cachai? Pero el otro ejemplo es la Vía Campesina. La Vía Campesina hace distintos cursos y talleres para ir capacitándose a los mismos campesinos y lo hacen de hecho los mismos cabros que están ahí participando. ¿Cuál es esa organización? Perdóname ahora. Vía Campesina. ¿De Chile? No, es a nivel mundial. ¿A nivel mundial? Sí. Ellos tú los contacté con alguna cuestión local que tenga alguno de los países y lo hay para allá. Puede hacer un taller, un diplomado, el nombre que le pongan ellos, ¿cachai? Es como súper abierto. Pero ahí el tema del financiamiento, hay distintas estrategias, pues, dependiendo del país que vaya a querer ir. Ya. ¿Sí? O también aquí en Chile se puede hacer. Yo he participado en encuentros que organiza la Vía Campesina y ahí me he dado cuenta que tienen toda una metodología, ¿cachai? En base primero a que, y eso es cuático, como he ido a otras partes, a otros países que al final tienen cada uno su metodología de estrategia de empezar a plantear un tema. ¿Cachai? Como nosotros estamos haciendo ahora experiencia, ellos también hacen como una metodología de estructura de congreso, que al final en la mañana son como dos ponencias gigantes, como muy potentes, y después está la merienda, el almuerzo, y después del almuerzo son talleres chicos, son grupos más chicos, de 20 personas Súper nuevas. comunitario, ¿Cachai? la Sí, conversación y así, todos, a por full, ejemplo, todo el día. hay distintas agrupaciones, como ya te pusieron un número, por ejemplo un número del 1 al 5 y después te agrupar con esos que tienen el mismo 5 y ayudan en el tema del desayuno todo un día. Y al otro día tienen que ayudar con el tema de la limpieza. Y también van haciendo así esa dinámica que también es importante que todos tenemos que ser parte del movimiento de todo que los cargos del proceso que se está haciendo. Y te van dando cuenta que al final todos somos capaces de hacerlo. El tema es realmente el no preguntar al otro de repente. Oye, ¿cómo estáis? Partiendo por eso de repente. Sí. Hola, ¿cómo estáis? Pero y esperan la respuesta, pues, porque de repente haz el ejercicio, hola, ¿cómo estás? Y dile, me morí, ¡ah, qué bueno! La gente no espera la respuesta, pues. No, pues, y eso también es el sesgo que queda también. De no escucharse de repente. Y ha sido entretenido este encuentro y lo aplaudo también con el tema de darnos respetado de manera solidaria el tema del diálogo. De que uno se está hablando, el otro se queda callado y es bueno también de repente comentar cosas chicas y que no intervienen al otro que está exponiendo. Y en realidad lo aplaudo bastante y como que me agrada. Porque yo de hecho soy una molestia a veces. ¿Por qué? Porque de repente yo estoy así, pues, así como que igual tenemos eso de ser así, pues no tenemos que ser tan estructurados en esta vida. Pues.
pero sí de las ideas. Yo creo que las ideas sí tienen que estar. Ojalá debería existir, no sé, otra posibilidad de conocer más sobre este tipo de experiencias como tan concretas de agroecología. Yo creo que es muy, muy, muy importante. Que el otro, por ejemplo, aquí está mi amiga la Tiare, y que ella también trabaja harto con los señores de Anamuri. Y ahí, por ejemplo, hay también un tema, el tema de la edad. El rango etario que tienen las personas de Anamuri, la mayoría está entre los 50, no sé, 80, 100. Sí, Pero no hay un salto, ¿cachai? Hasta como, no sé, gente de 20, 30. Sí, Y esos realmente no están siempre en el campo, aparte. los más chicos. Claro, Sí. son profesionales como ustedes dicen y están en las ciudades. De hecho, hay varias chicas que hicieron tesis con Anamuri y ahí se quedaron dentro de la conocieron mucho. Y ahí también está el sesgo que tiene el Estado. Ponte tú, yo como ahora ya soy como, entre comillas, hijo ahí de campesino, porque mi papá era de Santiago, trabajó en la industria de la Coca-Cola incluso. Y ya que está chatísimo de ese tema y ahí se compró un campo al norte de San Carlos y ahí se quedó. Y por el hecho de ya estar como 2 años en el campo ya le permite ser como un campesino según el Estado, ¿cachai? Y empezar a ingresar a los modelos que tiene el Estado para financiarlo y subvencionarlo, ¿cachai? Pero tampoco el Estado financia de buena forma a que los jóvenes se queden. No. Hubo una iniciativa así súper chica hace años atrás, pero era súper mal aplicada. O sea, partiendo porque la educación básica que reciben los niños y niñas del mundo rural es educación que no tiene que ver ni siquiera Claro, con Con el mundo rural. el mundo rural, Claro, nada. le enseñan Como del que- Transantiago, y ¿cachai? le enseñan cosas de acá y los niños, no tiene como, no es atingente ahí, no les pasan el ciclo de la luna, no aprenden, antes sí, ahora ya no. Como la interculturalidad. Entonces no tienen como, no se sienten parte de eso. De hecho la mayoría de los niños no saben sembrar o lo único que van es como a la sacada de paz. Yo también tuve una experiencia particular con mi papá, porque mi papá tiene un campo cerca de una escuelita, y ya ese año quedaban 5 niños nomás. Quedaban 5 niños nomás. Y ahí nosotros con el profesor, que era bien proactivo y trató de como que después ojalá los chiquillos siguieran ahí en la escuela, pero en realidad era difícil. Y ahí hicimos como una especie de huertas con ellos, con nuestro invernadero. Y cacha que los niños ni siquiera sabían la pala y las cuestiones, porque ellos saben que se usa el tractor para ir al campo, meterse y hacer de producir plantitas, pues, y después llega la plata, pero no ven que hay un trabajo también de sostener el alimento de las demás cosas del plato de comida, pues. Y se olvidan de eso y como que, no, después con plata nomás tengo la comida, Y siendo también que porque- estaba siempre en el campo. Porque la mujer está encargada como de la huerta y el trabajo también. en el campo, el de la Bueno, mujer, y como ahí- de la huerta, no es reconocido Sí, como pues. parte del sustento de la familia y sustenta a la familia, pero la gallina y Claro, los huevitos y la gallina y la huerta les daba todo. Por ejemplo, ahí yo me he dado cuenta también, por ejemplo, los cultivos cuando siembran el trigo o el maíz, las mujeres no pueden entrar tampoco, ¿cachai? Como que es mala suerte. Como que les van a echar en algunas partes me he dado cuenta con eso, como que no, aquí no puede entrar ella, así como Cuerpo que, fértil, claro, del que sale vida. no puede estar aquí porque no va a salir mal a la cosecha. Algunos viejos están así todavía con ese estigma. Es que secado súper de machista. machismo. Por eso yo decía el romanticismo está del campo porque es súper machista el campo. A mí, por ejemplo, los hombres no me hablan. Y me hablan, y si me hablan, miran para otro lado. Y si no, Sí, Jubilaciones de anchas. y las mujeres recién están, por sus hijas que han ido a la ciudad, están como, no sé, por ejemplo, una niña me decía que su mamá no se cortaba el pelo si no le pedía permiso a su marido y que no se compraba ropa si él no le hacía ver que le gustaba la ropa y que porque ellas crecieron y se dieron cuenta que no estaba bien, cambiaron eso, pero si no. Igual esa va a pasar en eso. Sí, pasa. Por eso te digo que es como. No sé por qué se separa la ciudad del campo, si al final son las mismas realidades con la Es por el acceso a los medios de comunicación, ¿no? También. El campo no llega a la radio, no llega a la tele. Solo por eso.